Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores, y hoy les traigo una novela creepypasta de horror y thriller del autor americano Dathan Auerbach. Les voy a dar el título con el que se publicó en inglés, porque al no saber el significado de esa palabra en español, a menos que estemos con la guardia alta por los detalles que van apareciendo, la sorpresa final es mucho más terrible. La novela en inglés se titula Penpal. La novela Penpal de Dathan Auerbach transcurre en Estados Unidos, pero nunca se menciona un lugar, ni un estado, ni una ciudad en concreto. Tampoco se menciona una época, aunque las referencias culturales y tecnológicas sugieren que los eventos ocurren entre las décadas de 1980 y 1990. Tiene aproximadamente 252 páginas, pero como les digo siempre, esto varía de acuerdo a la edición y el formato. Está compuesta por 6 capítulos: pisadas, globos, cajas, mapas, pantallas y amigos. Mi propuesta siempre es contarles de qué va, cómo comienza, algunas de las cosas que pasan, destacar a los protagonistas y algunos personajes importantes y frenar en seco antes de hacer un spoiler. Esta vez me va a costar, pero prometo cumplir como siempre. Penpal está escrita en primera persona. El narrador es el protagonista, cuyo nombre no se menciona ni una sola vez. La historia son sus recuerdos sobre una sucesión de acontecimientos que comenzaron en su infancia y acabaron en su adolescencia. Lo de sucesión es una forma de decir, pues no siguen un tiempo cronológico, lo que le da a la historia un encanto especial y la torna mucho más misteriosa, como si cada capítulo fuera la pieza de un rompecabezas que hubiera que encajar. Esto también se explica por el modo en que se fue conformando el libro, de lo que les hablaré al final. También podríamos decir que es la historia de una amistad del protagonista con Josh, un niño que conoció en el kinder, en el jardín de infantes, y que lo acompañó en la mayoría de las aventuras que vivió en su niñez, su único y mejor amigo. Estas aventuras parecen espontáneas e inconexas, porque están escritas con la mirada de un niño, cuyos recuerdos son como capturas de algunos momentos. Sin embargo, en ese azar anacrónico hay un hilo conductor que se comprende al final, enriquecido también por la mirada de este protagonista ya adulto, que ahora ve con claridad las conexiones entre hechos aparentemente aislados. Voy a comentarles algunos con mucho cuidado porque, como ya les dije, sería muy fácil spoilear la historia. En el primer capítulo, Pisadas, el protagonista cuenta, entre otras cosas, una experiencia que le ocurrió cuando tenía 6 años. Él era hijo único, por lo que podía elegir en qué cama de la litera dormir y siempre elegía la de arriba. Sin embargo, a veces amanecía en la cama de abajo. Eso no era tan extraño porque solía levantarse en la noche para ir al baño y al volver se acostaba en la cama de abajo. Pero una noche lo despertó el frío y al abrir los ojos vio que estaba en medio del bosque. Él vivía con su mamá en un vecindario modesto, rodeado por una arboleda extensa donde solía jugar durante el día. Y allí es donde despierta, bosque adentro, en medio de la noche. En Globos, el segundo capítulo, comparte la experiencia de un juego que les propusieron en la escuela, en la que tenían que escribir una carta contando brevemente quiénes eran y qué les gustaba hacer, junto a una foto con un globo inflado con helio que les tomó la maestra en ese momento y el billete de $1 para que la persona que recibiera la carta les respondiera contándoles hasta dónde había llegado el globo y un poco de quién era y qué le gustaba. Al principio, este niño es el único que no recibe ninguna respuesta, pero al cabo de un tiempo llega un sobre a su nombre, que lo único que contiene es una foto movida. Más adelante, tras mudarse a otro barrio,
Luego de una sucesión de acontecimientos espeluznantes e inexplicables para él como niño, su gato un día no vuelve a casa. Es cuando se lanza a la aventura con Josh, quien sigue siendo su mejor amigo y con quien hacen pijamadas frecuentemente en sus respectivas casas. El razonamiento de los chicos es simple. Los gatos siempre vuelven a casa, pero como a Cajas, así se llamaba el gato, lo adoptaron cuando vivían en el barrio anterior, quizás se confundió y regresó a aquella casa. Salen de noche a buscarlo y es uno de los capítulos más terroríficos del libro. Hay otra escena en el capítulo Mapas que también pone los pelos de punta. Estos dos muchachitos eran muy traviesos y desobedientes. Se les daba bien salir por la noche a pesar de la orden expresa de los adultos, de sus padres, de no hacerlo, y siempre salían ilesos. Esto no es spoiler, no se preocupen. De todas formas, se les cortará el aliento cuando lleguen a esas partes. No puedo contarles mucho más, porque cualquier cosa que diga es amenaza de spoiler, pero puedo decirles por qué la recomiendo. La novela está bien escrita, es para el aplauso cómo el autor logra esa mirada inocente del niño que recuerda sus aventuras de infancia. Está presentada de manera atractiva porque no lo cuenta todo de entrada ni de manera lineal, lo que ayuda a que uno como lector no sepa, no se imagine, no pueda deducir lo que ocurrirá a continuación. Engancha desde el primer momento, desde la primera promesa de compartir algo que le ocurrió cuando tenía 6 años. Despierta las emociones, eso les puedo garantizar. Uno se compenetra en lo que está pasando, se encariña con los personajes y siente a la par de ellos lo que les ocurre. Al final, uno sale llorando por la tristeza y el horror. Este fue el primer y hasta ahora único libro que leí acerca de este tema. Y si llegué hasta el final fue porque en el canal donde lo encontré, que es Sprite, está en YouTube, y de paso les voy a dejar el enlace en la caja de descripción para los que quieran escuchar Penpal. Sprite todo el tiempo sube historias de terror paranormal y pensé que sería más de lo mismo. De hecho, hay partes del libro que podría parecer que apuntan a eso, especialmente porque está narrado con la inocencia de los recuerdos de un niño que no entiende lo que está pasando. Solamente al final, cuando uno empieza a unir los puntos y cuando acontece el desenlace, queda descubierta la verdad. Acá quiero hacer una aclaración. Yo siempre hablo del libro y digo leer, pero en realidad yo encontré Penpal en un podcast de YouTube, el Pride, como dije recién, y mi primer contacto con la historia fue a través de la audición, podríamos decir un audiolibro muy bien narrado, con efectos de sonido que enriquecen mucho más la historia, y siempre tenía la duda de si la historia sería en realidad buena o todos sabemos que un buen narrador puede levantar un texto mediocre y al revés también, un mal narrador puede destruir un texto excelente. Hasta que hace un tiempo encontré el libro online y pude pegarle una miradita, pude leerlo y efectivamente el libro está bien escrito. Así que tienen la opción si quieren escuchar el podcast con los efectos de sonido y muy bien narrado, o si quieren comprar el libro que lo pueden conseguir tanto en formato papel como en formato digital. Hecha la aclaración, vamos, como acostumbramos en este espacio, a hablar un poco del autor, Dasan Auerbach. Ya me ha pasado anteriormente que no es mucha la información que encuentro. En este caso, lo que les puedo contar es que nació en el sur de los Estados Unidos y ha vivido allí la mayor parte de su vida. Lo que sí abunda es la historia de cómo escribió Penpal y la voy a compartir porque es muy interesante. Penpal fue su novela debut. Como ya les comenté, es un creepypasta de horror y thriller autopublicada. El argumento del libro está basado en una serie de historias que Auerbach publicó bajo el nombre de usuario 1000 Vultures, que significa 1000 buitres, en el subreddit No Sleep, sin dormir.
Orbach publicó la primera historia, Pisadas, en marzo de 2010, con la idea de que fuera un cuento que cerrara en sí mismo. Pero fue tal la respuesta positiva que recibió del público que decidió continuar escribiendo el resto de las historias con el mismo protagonista y abriendo cada una que finalmente se convirtieron en capítulos con el mismo formato, del protagonista respondiendo a una pregunta publicada por uno de los lectores. Finalmente, Orbach acabó escribiendo la novela a la que tituló Penpal. Su primera edición fue el 11 de julio de 2011 a través de Mil Buitres en una edición de bolsillo. Las historias estuvieron adaptadas por el podcast They No Sleep, Los que no duermen, en su temporada debut en 2011 y narradas por Sammy Reynolds. Los derechos cinematográficos de Penpal fueron adquiridos por el productor Rick Middlemas en 2012. Pasaron un montón de años, busqué la película antes de hacer este video, no la encontré. Tal vez es porque la hicieron con otro título. Si alguno de ustedes tiene esa información de si la película finalmente se filmó y dónde se la puede encontrar, les agradecería que me lo dejaran acá en los comentarios. Para finalizar la publicación del libro, Orbach escogió recaudar fondos vía una campaña de Kickstarter, la cual recaudó casi $16.000. Entonces publicó el libro bajo su propia imprenta, a la que le puso el nombre de Mil Buitres, debido a su nombre de usuario en Reddit. En una entrevista, Orbach explicó que la idea original para el cuento Pisadas provino de un recuerdo de su niñez, de despertar en el porche exterior de su casa con frío y en ropa interior. Su madre siempre aseguró que es imposible que eso haya pasado, así que Orbach supone que nunca lo sabrá. Pero cargó con ese recuerdo por años. Y a raíz de esas experiencias, mezcladas con la idea de que las personas pueden no recordar perfectamente todo de su niñez, consiguió el ímpetu para escribir Pisadas. Desde ahí, sus historias estuvieron tramadas juntas, creando un personaje principal en situaciones que el autor mismo temía. La novela fue muy bien recibida, tanto por críticos como por sus seguidores. Orbach asegura que si el éxito inicial de Pisadas hubiera sido inadvertido, probablemente no habría continuado escribiendo el resto de la historia. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.